Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Bienvenidos a un nuevo programa de Radar, este lunes 29 de julio, ya casi terminando el mes, Cristian. Sí, pasó rápido, Julio. Ha pasado rápido, pero han pasado muchas cosas. Justamente este último día y domingo, algo casi de trágico, diría. Exactamente, porque este domingo ocurrió una situación en la que muchos países han expresado sus cuestionamientos respecto al proceso electoral que ocurrió en Venezuela. Efectivamente, los resultados entregados no corresponden para nada a lo que estaba previsto. Supuestamente iba a ganar la oposición al régimen de Maduro, chavista, que ya está 25 años en el poder. Y supuestamente los resultados y los pronósticos indicaban que iba a ganar la oposición con una cifra de 20-25 puntos de diferencia. Y básicamente ayer nos dimos cuenta que, según las cifras oficiales, Nicolás Maduro ha sido reelecto con 51-52% por 6 años más en el poder a la presidencia de Venezuela. Una situación bastante lamentable porque se han dado a conocer distintas irregularidades en todo el proceso que ocurrió este domingo en Venezuela. Exactamente, 51,2% de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, frente a un 44,2% del aspirante opositor Edmundo González. Vamos a estar hablando de esta situación porque es importante que si somos un gobierno que defienda la democracia, también podamos definir y qué posiciones vamos a tomar respecto a lo que está ocurriendo en un país latinoamericano. Y lo hemos hecho, pero sí, ha tenido sus sanciones. Sí, ¿no? Yo creo que acá es importante indicar que el gobierno se pronunció bastante rápido, lo que concierne a Gabriel Boric, el presidente de la República, rechazando tajantemente los resultados de ayer e indicando que acá se merece clarificación en cuanto a lo que todo el mundo, a todas luces, es mucho sospechoso, es decir, a saber el resultado de ayer. Así es. Vamos a estar conversando sobre esta situación junto a nuestro analista y también periodista, Marco Celedón, a quien le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, no sé cómo es sí. Esta hora de las 20 horas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá presente. Es una situación muy conflictiva lo que ocurrió en Venezuela y uno esperaría que esa situación se mantuviera en ese gobierno. Sin embargo, hemos visto cómo a lo largo de los años ha tenido efecto todo lo que pasa en otro país en un país como el de nosotros. Y es por eso que las opiniones políticas que se daban a conocer, declaraciones tanto antes y después del resultado que entregó la CNE de Venezuela, fueron bastante cuestionadas, sobre todo con algunos parlamentarios que también se pronunciaron al respecto. ¿Cómo ves esta situación en Chile? ¿Es importante la declaración del presidente frente a esta situación internacional? El presidente manifiesta una postura que es clara. Él dice que los resultados son difíciles de creer y esa es finalmente la percepción a nivel internacional de aquello. Por ello, el día de hoy el Centro Carter le pide al Consejo Nacional Electoral venezolano que publique las actas, que transparente el proceso. Para explicar en pocas palabras, lo que ocurrió fue que estaban 10.000 actas, 33% aproximadamente de lo que es el procesamiento de actas, y llegó un determinado y se cortó la luz, se cortó todo. Después, una hora después, vuelve el sistema y mágicamente aparece electo, decretado Nicolás Maduro. Entonces, lo que pide la comunidad internacional es dónde están las actas que ratifican ese cambio de tendencia o por lo menos poder confirmar que efectivamente ganó. Aquí en Chile es un proceso muy simple y hay que decirlo, porque hubo en su oportunidad quienes deseaban en Chile cambiar el sistema chileno por uno digital. Había intención incluso. Hay publicaciones en la Universidad de Chile, por ejemplo, que decían, ojo, miremos el modelo venezolano. Yo prefiero ser más cauteloso, prefiero ser más tradicional. Aquí en Chile el lápiz y el papel, un sistema, podría decir, el siglo pasado, nos permite en 2 horas tener resultados con una claridad indesmentible. Tú tienes los actas, tienes la fotografía de los votos cuando son obviamente contados, así que es un proceso transparente. Lo que ocurre en Venezuela es que no fue transparente y eso permite que sectores importantes señalen que hubo un fraude, que hubo un robo en la elección. Y eso es un tema que hoy en día está marcando y ha generado un debacle a nivel local, a nivel nacional,
porque Vladimir Milosevic, parlamentario del gobierno, le ha dicho al Partido Comunista: ¿usted a quién respaldan? ¿Al presidente Boric o a Nicolás Maduro? Y es una buena pregunta que habría que hacer a quienes son adherentes al Frente Amplio y Partido Comunista en nuestro país. Ya, pero Marco, independientemente de la descripción factual, ¿cuál es tu análisis justamente? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en Venezuela y eso cómo impacta la... ¿Cómo quiere que te responda? Como analista justamente, no lo descriptivo, un análisis. Un análisis. Yo creo que fuimos muy ingenuos. Creo que a nivel internacional fuimos muy ingenuos, todos quienes pensamos que una dictadura, un régimen que raya ya en la dictadura, un régimen autoritario que había amenazado incluso con baño de sangre si es que no lograba los votos, iba a reconocer una derrota. Claramente acá algo raro ocurrió, al menos la oposición en Venezuela señala de que los votos a ellos le dan la victoria, pero esto fue muy raro, es como se fue estructurando un resultado, digamos, paradójico. Primero, que 7 millones de personas en el extranjero, venezolanos, que una diáspora producto de toda esta crisis económica, social y política, solo 60.000 personas pueden votar, ya nos debe llamar la atención, que solo 60.000 de esos 7 millones, 6 millones pueden pero no recaigas lo descriptivo, eso es un elemento ya, ok, bien. Y lo otro es esta ratificación express. O sea, no han entregado las actas, no han transparentado el proceso, están, entre comillas, todavía contando los votos, y ya el Consejo Nacional Electoral ha decretado presidente en una ceremonia expresa el día de hoy a Nicolás Maduro como presidente. Yo creo que ahí hay un intento del régimen de ratificarse, de poder dar ciertas señales de claridad, pero obviamente a nivel internacional esto no es aceptable. Ahora, ¿cuál es la posición de organismos? Esa es la pregunta que uno se hace. ¿Se va a salir con la suya Nicolás Maduro? Al parecer, sí. Hay protestas en el país, pero lamentablemente lo que todos esperamos cuando hay una transición es que no haya un baño de sangre. Lamentablemente, al parecer las protestas masivas, la desesperación de un régimen va a generar en violencia. Ya, pero ¿tú crees que en el contexto actual puede haber una transición democrática? Yo lo veo difícil. Yo creo que quienes esperábamos una transición democrática en paz y en diálogo, esto se quebró el día domingo. Lamentablemente... Era la última esperanza. Yo creo que todo régimen tiene la posibilidad de poder generar una transición. Eso quedó quebrado. Acá nos estamos enfrentando a un régimen, a una dictadura que no va a ceder, que no va a soltar el poder, que puede estar perdiendo elecciones y no las va a reconocer. Y eso nos abre un escenario que es traumático. Quienes hemos podido entender las relaciones internacionales, hemos visto países y dictadores cómo caen de esa forma, es complejo. Y también nos lleva a entender de que lo que ocurrió en Chile el año 88 fue algo excepcional dentro de lo que es la política internacional. Ya, pero ahí tú crees que no el contexto es diferente? Porque mira, me explico. A ver, si me permite. La transición cuando el golpe de Estado ocurre en Chile, se ocurre dentro del marco de una guerra fría, es decir, Unión Soviética versus Estados Unidos, modelo comunista versus modelo capitalista, que aún no llegábamos todavía al neoliberalismo. Básicamente hubo el ejemplo de Cuba, miedo de Estados Unidos que el ejemplo de Cuba se multiplique en el continente, llega un gobierno socialista apoyado por el comunista al poder en Chile a través de las urnas y ocurre un golpe de Estado. A partir de ahí, 17 años de dictadura y está, según la misma constitución que escribió el régimen militar, la posibilidad de hacer una transición democrática o de validar el gobierno militar, la dictadura, en 88. Simplemente el contexto de Guerra Fría había absolutamente cambiado. Ya no había esta confrontación entre Unión Soviética y Estados Unidos, ya que Unión Soviética un año después se va a caer y todo el muro de Berlín, de hecho, va a caerse y todo el mundo, todos los países satélites de Unión Soviética. No había necesidad, ya no había más necesidad para Estados Unidos de apoyar el modelo chileno. Por lo contrario, le convenía más a Estados Unidos apoyar para lograr la transición democrática y hacer un mercado capitalista, el boom de la mundialización que va a venir, le convenía a Estados Unidos apoyar una democracia, no más una dictadura. Y de hecho ya en el subcontinente ya no había más dictadura. Por ende, Estados Unidos vio con buen ojo la transición democrática, porque no puedo pensar que Estados Unidos no vigiló algo acerca de lo que pasaba acá. De hecho, muchas veces se sospechó que el papá de Matei, que fue el primero que anunció el resultado, cuando los periodistas lo entrevistaron cuando él llegó a la moneda, no había algo de medio extraño, la CIA o algo así detrás de aquello. Pongamos el contexto 2024. ¿Estados Unidos puede intervenir en Venezuela hoy en día? Venezuela no tiene dos apoyos fundamentales como China y Rusia, que nunca estuvieron tan presentes en el subcontinente como para poder intervenir tan fácilmente.
¿Es posible en ese contexto y en base a lo que vimos ayer esperar una transición democrática sin el recurso a la fuerza? A ver, tú señalas efectivamente un proceso de donde había dos potencias, donde una estaba en declive, como en el caso de la Unión Soviética, y en el caso de Estados Unidos comenzó a ejercer su poder hegemónico. Hoy en día eso claramente no existe. Estados Unidos tiene un poder hegemónico que es disputado constantemente por Rusia y China, quienes han dado una señal clara. Ellos han reconocido, sin tapujos, sin observaciones, sin ningún tipo de argumento contrario al gobierno de Venezuela y también Irán. Se ha estructurado un eje respecto a ese escenario. Ahora, Estados Unidos no tiene esa misma capacidad. Obviamente hoy en día se ha declinado a los organismos internacionales. Yo creo que eso va a dilatar el proceso. Lo que hizo el gobierno venezolano el día de hoy de muy rápido el Consejo Nacional Electoral de decretarlo como presidente constitucional por los próximos 6 años, finalmente cierra el capítulo y hoy en día nos quedamos en el entredicho ¿qué va a ocurrir? Esa es la gran pregunta hoy. ¿Qué va a ocurrir? La oposición va a buscar qué mecanismos, o es finalmente una oleada popular, finalmente como ocurrió en los 90, un Caracazo que va a doblegar finalmente. Estas cosas se definen en este escenario de la siguiente forma: cuando comienzan a existir descolgados de las Fuerzas Armadas, cuando hay una dictadura de este nivel, la única forma que pueda socavarse es cuando comienzan a haber descolgados, pequeños intentonas de golpe de Estado, y finalmente eso ocurre. Ahora, nadie busca un golpe de Estado, pero ayer en la transición democrática quedó coartada. Y no es que no es que la transición democrática sea solamente el triunfo de la oposición y no reconocer el triunfo legítimo del gobierno de Nicolás Maduro, pero que no hay ningún elemento, y no quiero pasar a la descripción, como tú dices, Cristian, pero no hay ningún elemento fehaciente que confirme aquello. Y por ello, reitero, los organismos internacionales que han dicho, no tenemos cómo saber que ganó o perdió porque no tenemos acceso a los documentos que permiten aquello. Sí, de hecho, más de 500.000 de personas deben formar la comunidad venezolana acá en Chile. Millones de personas se han ido de Venezuela. Exactamente, debido a estas situaciones que han ocurrido por tantos años. Respecto a eso, personal diplomático de los siguientes países: Argentina, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Chile, en su país fueron retirados, además de los propios representantes en estas naciones. Esto debido a las declaraciones de los gobiernos que cuestionaban la transparencia del proceso electoral en Venezuela. Hemos tenido nuevamente ahí una confrontación entre cancilleres, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, y también con el canciller de Venezuela, quien dijo que no necesitaba el devaluado reconocimiento de un gobierno como Chile. A ver, varias cosas que se me ocurren en esta conversación. Primero que todo, ya esto escaló a un tema diplomático, a la descalificación. El gobierno chileno no descalificó, simplemente cuestionó el resultado. Puede haber ocupado un objetivo que en este caso fue, son difíciles de creer, pero acá el gobierno venezolano rápidamente insulta al gobierno chileno, insulta al presidente de la República. Y un ejemplo del accionar del régimen que vamos a Y ahí queda una pregunta viendo. que hay que hacer, que hace Vlado Milosevic el día de hoy, que es un diputado de gobierno, que señala al Partido Comunista, a sus militantes, a sus candidatos, y aquí en Antofagasta también tenemos candidatos. ¿Cuál es su postura? ¿Van a respaldar a un gobierno como Nicolás Maduro o van a respaldar a presidente Gabriel Boric? ¿Van a cuestionar que un gobierno extranjero se califique de esa forma al presidente de la República y a su gobierno? Y sería bueno, porque hoy en día prácticamente no es, los candidatos, los políticos no tienen por qué responder de todo, pero también llama la atención cuando se les corta el internet. Entonces es importante que los medios de comunicación también, si no quieren hablar, les pregunten y digan cuál es su postura respecto a 3 temas fundamentales. Lo que ocurrió en Venezuela, ¿es un fraude o no es un fraude? Porque las palabras, estuve conversando con un amigo que era lingüista, me decía que lo que Maturana se equivocó, pero yo creo que Maturana tiene razón. El lenguaje construye realidades. Lo que pasó en Venezuela, ¿es un fraude o no es un fraude? El gobierno de Nicolás Maduro, ¿es una dictadura o no es una dictadura? ¿Corresponde
esa forma de un canciller de un otro país referirse al presidente de nuestro país y al gobierno de Chile? Son 3 preguntas clave que habría que hacer a los candidatos, a los políticos, a los parlamentarios del Frente Amplio respecto a aquello. Porque hoy día lo que hemos visto son declaraciones muy tibias. La declaración del Frente Amplio también fue muy tibia, como que esperemos que el gobierno... De Carmona. No, o sea, tenemos que... No, la declaración pública del Frente Amplio el día de hoy. Tenemos que exigir como país, porque hay un tema muy importante, mucho se ha hablado cuando llega la conmemoración del 11 de septiembre respecto de la democracia, respecto de los principios democráticos, respecto de los créditos democráticos. Hoy día de hoy un sector de nuestro país, de la clase política, que está avalando. Tenemos hoy día figuras rembombantes, ex candidatos presidenciales que están allá en Venezuela. Ellos están avalando esto, están favoreciendo aquello. ¿Te refieres a Marco Enrique Opinami? Y también al profesor Artés. Ya. Entonces, acá, lo que nosotros entendemos como democracia, que además de ejercer un voto y ese voto sea respetado, sino que entender todo el concepto global como una idea, como una lógica de gobierno, hoy día está transgredida. Y sería importante saber cuál es la opinión de quienes hoy en día han dicho reiteradamente: nosotros tenemos una categoría democrática, somos un partido democrático. Hoy en día el Partido Comunista está al debe porque está respaldado en una dictadura. Ya, pero mira, hay 2 cosas. La primera, la lógica que aplica. Yo creo que es difícil exigir la tonalidad de la respuesta a una embajada extranjera. Por lo segundo lado, lo que yo veo acá, antes del descaro ayer, porque claro, a todas luces hay un fraude. Por ejemplo, para que usted en su casa, si no vio lo que estuvo circulando en los medios de comunicación, en las redes sociales, tan simple como que un local de votación a las 2 de la tarde no estuviera abierto, mientras las personas estuvieran haciendo fila a las 6, 7 de la mañana. Situaciones bastante extrañas, como personas a favor del chavismo cerraran recintos, locales de votación con cientos de personas afuera y nadie hiciera nada para volver a abrir la puerta. Cosas extrañas que no deberían pasar en un proceso electoral. A partir del momento donde pasa eso, a partir del momento donde ya no aceptaron observadores de la Unión Europea, de ningún país de la Unión Europea. Aviones que no dejaban entrar. No dejaron entrar, por ende, por eso todos los países de la Unión Europea no aceptaron el resultado ayer, o dijeron, pedimos más transparencia. El paso que sigue es aislarse de un punto de vista diplomático, y eso no te impide vivir de un punto de vista internacional. Viste, Sudáfrica, África del Sur, durante años estuvo aislado. Chile, con Pinochet, estuvo aislado 17 años. Es decir, lo que está haciendo Venezuela es absolutamente lógico dentro de su propia lógica. Es decir, ella está dispuesta, ahora ese país está dispuesto a crear absolutamente una burbuja en torno a su acción diplomática e internacional. ¿Y por qué? Porque, reitero, tiene 2 apoyos fundamentales con Rusia y China. Todavía yo no he escuchado muchos políticos hablar de aquello, en todo caso. Bolivia, Cuba y Nicaragua también le dieron las felicitaciones. Es que Cuba y Nicaragua, con Ortega, son también estados satélite, porque sobreviven porque tienen el apoyo de China y Rusia. Acá los que mandan no son esos chiquititos. El asunto es que tú hablas de la política interna. Yo concuerdo contigo, el Partido Comunista debe pronunciarse. ¿Por qué? Porque acá hay un problema. No posicionamos detrás del presidente de la República, y los partidos que hacen parte del oficialismo deben, por definición, posicionarse detrás del presidente de la República, o los partidos políticos que están en el oficialismo y que responden a una cierta lógica, dan una opinión independiente y ven en función de su apreciación si apoyan o no a Maduro. Y ahí cae un error, porque básicamente, más allá de hacer llamado a los valores democráticos, que yo concuerdo totalmente contigo, Marco, pero el asunto es, desde un punto de vista disciplinario orgánico, el Partido Comunista y otros personajes no pueden no apoyar lo que está indicando el presidente de la República. Y eso yo creo que va obligatoriamente a traer división al interior del oficialismo. En todo caso se espera, pero en todo caso la voz mayoritaria que debe hacerse escuchar es que ayer hubo trampa y que se deben exigir explicaciones. Son lo que se llama las credenciales democráticas, pero insisto, acá hubo un exceso de ingenuidad, tú lo mencionabas. La Unión Europea dijo: vamos a restablecer relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro para llevar observadores. No sirvió de nada. Y finalmente, ¿cómo se deriva esto? ¿Cómo continúa la teleserie? La comunidad internacional aplica sanciones. Las sanciones comienzan a afectar al país, la economía del país, y después el país y sus adherentes dicen: el país está mal porque el mundo lo castiga. Pero las sanciones internacionales son, como gobiernos como Irán, como en Corea del Norte, como en Nicaragua, como en Cuba, son producto porque ahí se están restringiendo las libertades. No hay que olvidar
cifras, porque aunque sea muy descriptivo, en 25 años de gobierno tenemos más de 10.000 ejecutados políticos, o sea, ejecutados. Entonces, estamos hablando de 10.000 Marco, muertos. es decir, acá pareciera que fuese, tu discurso es que concuerdo, pero pareciera que lo discutido de las fraudes de Maduro y compañía es ahora 2024, de 2018 ya estaba discutido, 2012 ya estaba discutido, y eso que se aplique la sanción del bloqueo ya vienen años. No pasó nada. Es decir, antes producían 3 millones de barriles al año, pasaron a 1 millón, hay una tasa de inflación al 1000%, entonces el estado de degradación del Estado de Venezuela no ha traído estrictamente nada como cambio ni como posicionamiento internacional mucho más brutal y mucho más vehemente. Y concluyo simplemente algo, un país donde se va 1/4 de tu población, 1/4 significa que sobre 20 millones de chilenos se van 5 millones. ¿Cómo tú puedes pensar que algo va a cambiar simplemente con la voz democrática o algo de ese estilo? Acumulación, fraude reiterativo, emigración masiva, inflación por la nube, baja de tu producción de materia prima. Es decir, yo no veo ningún otro recurso que debe endurecerse un cierto discurso y una cierta ataque frontal ante el desempeño de Maduro. Y no estoy llamando a un golpe de Estado, pero simplemente a un momento dado hay que alzar un poquito más la voz, porque si no, eso nunca va a parar. Nos tenemos que ir a una pausa. Sobre eso, como último comentario también, podemos ver la situación que está ocurriendo en la misma Venezuela con los líderes de oposición, Machado, por ejemplo, o el candidato que habría llevado la mayor cantidad de votos, Edmundo González. Finalmente, sí hacen un llamado a que la ciudadanía de Venezuela y las Fuerzas Armadas defiendan la democracia. Tenemos que estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que están haciendo los otros países, además de expresar su inconformidad con el resultado declarado? Es que un organismo internacional rectifique los resultados. ¿Qué tan factible es que eso ocurra? Centro Carter. No, bueno, yo creo que va a ser difícil, pero obligatoriamente si no hay intervención internacional en Venezuela no va a cambiar estrictamente nada. Y hay otro elemento, Marco, que quería agregar. El daño que está haciendo el gobierno de Maduro al subcontinente es alucinante. Y por ende, por definición, por rebote, por consecuencia, debe haber una respuesta internacional. Porque su gobierno ha realmente deshabilitado, ha realmente creado muchas turbulencias en todo el subcontinente. Obligatoriamente la respuesta debe ser internacional. Nos vamos a la pausa, pero a la vuelta vamos a hablar un poco para cerrar la conversación y vamos a hablar sobre otra situación local, justamente acá en Antofagasta, que tiene que ver además también con la declaración del Colegio Médico a través de una carta. Nos vamos a la pausa. Muy bien, ya estamos de regreso en Radar. Vamos a continuar conversando sobre la cuestionada elección presidencial que ocurrió este domingo en Venezuela, porque diversos gobiernos de distintos países están pidiendo una rectificación de carácter internacional. Y hay otra situación que estuvimos conversando que todavía no cerramos, no tenemos una respuesta. Por lo mismo invitamos justamente a Camilo Con, concejal de Antofagasta y además también presidente regional Frente Amplio Antofagasta y además sociólogo. Esta situación ha causado bastante conmoción en distintos países, Camilo, y nosotros ahora estábamos planteándonos la posición de los distintos partidos políticos y también si estos comentarios finalmente tienen un alcance respecto a la posición que puede tener un gobierno. Sí, bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación y decir también que el Frente Amplio, y a través principalmente de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, ha sido sumamente claro desde un inicio con respecto a la postura de Chile en este sentido, la postura del gobierno, y que nosotros la adoptamos también como nuestra, que es no validar aún los resultados hasta que se pueda hacer la entrega del acta de forma transparente y de que también los organismos veedores internacionales certifiquen de cierta manera los resultados que se han desarrollado, que se han entregado. Para nadie es, yo creo, un misterio de que nosotros en Chile tenemos una población muy importante de migrantes venezolanos y por cierto que nosotros siempre hemos sostenido el respeto a los derechos humanos, sea donde sea el país. Y en ese sentido también creemos que es súper importante este pronunciamiento que hizo el presidente respecto a la situación de Venezuela y que le ha traído, por supuesto, también reacciones de parte del gobierno venezolano, sí. Y no solamente hoy, sino que también en ocasiones anteriores. Entonces,
quiero remarcar eso, que ha habido un compromiso de parte del gobierno de nuestro presidente, y que saliendo más allá, porque por cierto que es un tema esencial la elección en particular, pero este es un tema mucho más profundo, y un tema que también tiene que ver con cómo nosotros vamos desarrollando también la política o la diplomacia, digamos, con el país, y muchas otras cosas, como cuando se habla de, por ejemplo, expulsiones de personas que han cometido delitos, etcétera. Acá, para realizar todo tipo de acción, necesitamos un trabajo diplomático con Venezuela, sea como sea. Pero ahora nos quedamos sin diplomáticos después de lo que se informó esta tarde. Claro, ahora la idea es, como por supuesto, que tengamos una posición alineada, digamos, a nivel internacional, y que esto se resuelva de forma multilateral finalmente. Mira, Camilo, yo tengo dos preguntas, ya que para ser transparente, Marco lo subrayó en la primera parte. La relación que tiene la izquierda, el sector de la izquierda chilena, con el chavismo y luego con Maduro. Como tú tienes absolutamente razón, indicando que el presidente de la República fue claro y tajante en cuanto a lo que sucedió ayer, pero también todos sabemos que igual hay una relación que siempre se pone la luz sobre aquello, sobre la relación que tiene el Partido Comunista con Venezuela. Hoy en día el Partido Comunista hace parte de un oficialismo del cual hace parte el Frente Amplio. Yo quisiera preguntarte, ya que estamos en un periodo de definición electoral, porque están definiendo los candidatos, si tú crees que eso puede traer complicación y a nivel nacional, y a nivel de la voz que sale desde Chile, y también a nivel local, si eso puede tener algunas repercusiones. Mira, yo creo en primer lugar que dentro de la izquierda hay una diversidad de visiones que es súper natural que se dé en ciertos bloques políticos. O sea, por ejemplo, por cierto que en la derecha podemos ver sectores que apoyan el pinochetismo, que apoyan, por cierto, que reivindican la dictadura cívico-militar, pero así también otros sectores, digamos, más como se han autodenominado como derecha social, qué sé yo, que buscan un poco dejar atrás ese legado. Entonces, creo que esto no es algo exclusivo de la izquierda, las diferentes posiciones que se pueden dar. Y en ese sentido yo creo que el Frente Amplio, y especialmente Gabriel Boric, ha sido súper claro desde un inicio en estas temáticas. Por cierto que en el PCE, por ejemplo, hemos podido ver otras visiones, quizás también, yo recuerdo que veía el otro día la entrevista con Waldo, por cierto que de repente puede que coexistan distintas visiones dentro del mismo Partido Comunista, pero lo que a nosotros nos interesa es avanzar, y en ese sentido avanzar también con las fuerzas progresistas y con quienes creemos en este sentido que es posible un modelo con mayor justicia social, con mayor equidad, pero que no deje de lado el progreso económico también. Y en ese sentido yo confío que la ciudadanía, que la población puede llegar a tener una visión mucho más amplia respecto a lo que ocurre actualmente con respecto no solamente a la migración sur-sur y la migración venezolana, sino que también a los procesos políticos que se dan no solamente a nivel global, sino que también a nivel interno. Porque finalmente yo diría que cualquiera o muchos de nosotros convivimos hoy con hermanos, hermanas, migrantes venezolanos, así como colombianos, etcétera, y probablemente también lo hacen así algunos chilenos que viven en Venezuela y que tienen la misma preocupación y pueden tener el mismo sufrimiento que estamos viviendo hoy en día de cómo se está dando la situación. Entonces yo esperaría, por supuesto, que exista un análisis mucho más profundo respecto a esto y obviamente que esto se vea con altura de mira. Marco. Por lo menos, Camilo, es un análisis respecto de la política nacional, tanto de derecha, pero también hace una analogía que se puede aplicar en la izquierda, porque él dice, hay sectores de la derecha que avalan dictadura y sectores que no. Entonces la izquierda igual. Hay sectores que, es una sinceridad, hay sectores que avalan dictaduras y otros no. La diferencia es que en la derecha puede existir este debate, pero estamos hablando de algo que ocurrió hace 30 años atrás. Hoy estamos hablando de algo que es presente, que es actual y que también debe definir finalmente cómo se estructura la política. Si lo que está hoy en día en juego con el tema de Venezuela es cómo finalmente es el relato de lo que se busca como la nueva izquierda del siglo XXI. Y yo creo que ese es finalmente el problema que hay en Venezuela, porque la opción es, eso es lo que la izquierda internacional quiere para los países en América Latina, y yo creo que no. O sea, tenemos hoy en día 8 millones, 7 millones de venezolanos en el extranjero. Se habla de que si esta crisis no se logra subsanar, 4 millones más abandonarían Venezuela. No hay familia en Venezuela que no tenga un familiar que haya salido del país producto de esta crisis económica, social y política. Entonces,
Es la pregunta, ¿cuál es el modelo que queremos replicar hoy en Chile? Porque hoy ocurrió un fraude electoral y, como decía el Frente Amplio, una declaración que replicaba lo que dijo el presidente. Si eso yo creo que, Camilo, es cierto. El Frente Amplio fue y dijo el día de mañana, ante las dudas razonables respecto al resultado en Venezuela, pero el Frente Amplio es un partido, falta la otra alma. Me gustaría hacer también esa acotación humanitaria, porque lo que se podía ver ayer en Venezuela, de muchas personas que volvieron con sus familias, que incluso estuvieron presentando a nietos de 4 o 5 años que no habían tenido la oportunidad de conocer a sus abuelos más allá de redes sociales, del mundo digital. Vi muchos comentarios de venezolanos en el proceso de la elección, cuando todo estaba apuntando que iba a ganar el líder de la oposición, diciendo, ahora voy a volver a mi país. Luego, muchas personas diciendo, no vuelvo, y otros diciendo, y ahora me voy. La situación en Venezuela, si esto no tiene un arreglo, ¿qué pasa si el organismo internacional no rectifica lo que ocurrió este domingo? ¿Quién va a intervenir? Porque es un régimen. Eso es una pregunta. Sí, yo antes quiero como aclarar algo con respecto a lo que decía Marco. Para el Frente Amplio, el modelo venezolano, tal como está hoy en día, no es nuestro modelo a seguir. Personalmente creo que los modelos también se van construyendo según las características de cada país y en términos culturales, por cierto. Y en ese sentido nosotros tenemos un deber como país de lograr también ponernos de acuerdo. Yo creo que esa es una cuestión fundamental. Por cierto, yo vengo y en cualquier lugar hacer también el reconocimiento de que nosotros como generación incluso, no solamente como partido, como cualquier, digamos, como cualquier ser humano, por cierto que nos hemos equivocado muchas veces, también hemos acertado, pero también tenemos la posibilidad y tenemos la apertura a generar esos cambios que tanto necesita nuestro país, sí, con otros, con quienes piensan distinto también. Y eso lo ha reflejado el presidente, y ustedes bien saben que finalmente muchas veces lo dejan entre medio desde un lado y de otro. O sea, cuando hablamos de que hay, por ejemplo, quizá una izquierda más dura, más extrema, que sí valida dictaduras, por ejemplo, encontramos sectores como el de Eduardo Artés, pero en ese sentido, claro, entonces el Frente Amplio al menos nos busca representar eso. Pero sí, por supuesto que nosotros estamos en un constante diálogo y también en una constante tensión muchas veces con otros espacios. Y que se puede modificar, se comparaba el tuit del año 2013 con ahora 2024 con la actual declaración del presidente, y 2013 diciendo Fuerza Maduro. Son situaciones que van cambiando en el tiempo. Ahora, por cierto, respondiendo a lo que decía Javiera, yo creo que acá es súper importante que también estos grandes liderazgos de la región, digamos, desde el presidente Boric, el mismo presidente Lula, etcétera, logran de alguna forma articular ciertas fuerzas para poder darle una salida democrática a todo este proceso que está viviendo Venezuela. Yo insisto, acá se necesita mucho diálogo, se necesita reconocer muchas cosas, se necesita también, yo creo, salirse un poco del marco de que es dictadura, porque entendamos que la democracia finalmente no es un ideal, mejor dicho. O sea, hay democracias que probablemente son no tan democracias como esta, que la venezolana, que es más un autoritarismo moderno, pero que en cierto modo hay algunos aspectos que todavía la separan de una dictadura propiamente tal. O sea, más allá de cualquier cosa, igual existen elecciones que se esté pensando y cuestionando súper válidamente que hay fraude. Por cierto que pone un poco eso en riesgo, pero efectivamente hay diferencia entre el autoritarismo y la dictadura. Por eso, yo quería hacerte un contrapunto justamente. Cuando en un momento dado, durante unas ciertas décadas, la izquierda chilena igual romantizó un poco la obra, la Revolución Bolivariana. Te doy mi punto de vista. Y yo creo que, de algún modo, hoy en día eso juega en contra a la izquierda chilena por una simple razón. Porque de algún modo toda esa adquisición que se pidió en un momento dado por un cierto sector de derechos sociales se relacionó con una especie de reforma bolivariana que tenía que ocurrir acá. Hoy en día tú puedes ver, por ejemplo, un tipo como Axel Kaiser, la primera columna que escriba, que un tipo que está claramente a la extrema derecha, no más que liberal, de hecho libertario, él indicó que, mira, acá perdió un régimen que ganó un régimen que acá querían copiar hasta en el cambio constitucional, implementando esas reformas sociales
que eran bolivarianas, un chavista. Y en realidad, si uno mira la historia del mundo o de los países desarrollados, la adquisición de derechos fundamentales como la educación, la gratuidad de la educación, la gratuidad de la seguridad social en Francia, por ejemplo, cuando la salud es gratis, lo implementaron gobiernos de derecha. Entonces yo creo que de algún modo ese romanticismo y esa afinidad que tuvo un momento dado la izquierda chilena con el chavismo le jugó absolutamente en contra, inclusive hace algunos años atrás, inclusive en lo que concierne el proceso constituyente. Y hoy en día se encuentran con la obligación de darle la espalda, porque ya la cosa ya no se puede absolutamente apoyar. Pero acá, y esa es donde quiere llegar Marco en realidad, ¿no es hoy en día el Partido Comunista una piedra que bloquea de algún modo, un partido que está bloqueando realmente ese progresismo de izquierda que quiere decir, este no es nuestro modelo? Yo sigo insistiendo, creo que nosotros con el Partido Comunista tenemos mucha afinidad para desarrollar un proyecto político, pero por cierto que hay ciertos sectores probablemente del Partido Comunista que quizás difieren o disienten un poco de eso. Ahora, nosotros por supuesto que seguimos trabajando con ellos, son parte del gobierno. A nivel local, ustedes saben, nuestro candidato es Pablo Uriarte, y nosotros creemos en la unidad justamente por lo mismo. Creemos que por cierto que siempre van a haber diferencias, pero el Frente Amplio, yo insisto, el modelo del Frente Amplio es un modelo que toma distintas también vertientes, pero no es ni busca hacer una copia exacta de los experimentos que han tenido otros lugares. Entonces, en ese sentido, igual yo no quisiera dejar como, obviamente, dentro de la discusión que el proyecto bolivariano que parte con Chávez tiene grandes diferencias desde Hugo Chávez a la figura de Maduro. No solamente por el tema de carisma o qué sé yo, sino que también por los procesos que se ven, digamos, más o menos afectados por los bloqueos económicos también de Estados Unidos, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí se marca una diferencia importante, porque si bien es cierto, hay mucha gente, por ejemplo, que ha migrado a Chile o a otros países y que tenían muy buenas expectativas del chavismo, pero que finalmente, con la llegada de Maduro, rechazan también esta figura y son parte de esta oposición, por un lado, que existe hoy en día respecto al gobierno venezolano. Yo en ningún motivo, y quiero dejarlo bien claro, tengo una afinidad, digamos, con el gobierno de Maduro. Yo creo que hay muchas cosas que han cometido errores. Hay, por supuesto, hay una concentración de poder importante, pero creo también que nosotros como país y como proyecto político, al menos del Frente Amplio, no estamos para repetir recetas, sino que tenemos que construir nuestros propios destinos. Y hablando de conocer recetas, a la vuelta de la pausa vamos a continuar conversando sobre específicamente el cierre de plazo de la inscripción de los candidatos para las elecciones municipales y por supuesto también regionales que van a ocurrir en el mes de octubre. Hoy a las 24 horas se acaba el plazo, así que a la vuelta de comerciales vamos a profundizar un poco más sobre ello. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes serán? Muy bien, estamos de regreso en Radar. Continuamos conversando junto a nuestros invitados de este día lunes 29. Estamos junto al periodista y analista Marco Celedón y además con el concejal de la región de Antofagasta, Camilo Pon. Y también presidente del Frente Amplio a nivel regional. Ahora me gustaría que podemos seguir conversando de materia anterior, pero me gustaría enfocarlo más a lo que se viene para Chile en octubre. El 27 de octubre, quizás el 26 de octubre. Todavía falta por definir si vamos a tener 2 días para poder votar. Pero hay algo que sí vamos a conocer prontamente, y va a ser quiénes son los candidatos, porque tienen hasta hoy. Así que si hay ahí algún candidato que todavía no ha ido a inscribirse, no ha hecho el trámite, hágalo, porque las horas están corriendo. Mire, en todo caso, la izquierda tiene la gran virtud, no sé si tanto la derecha, de tener definidos sus candidatos lo que concierne el municipal, con el Pablo Uriarte, que es fruto de una primaria, donde todos los partidos se pusieron de acuerdo para ir, y detrás de uno solo, Pablo Uriarte, del Partido Comunista, y luego en lo que concierne gobernador, tenemos 2 candidatos, lo sabemos desde ayer, Marcelo Hernando y Ricardo Díaz.
¿Cómo usted, y para luego dejar la palabra a Marco, que está impaciente de responder, cómo tú configuras acá el panorama? Porque acá hay una división en lo que es el gobernador, hay unidad en lo que concerne el municipio, y sobre todo si tú crees que la actualidad, la contingencia nacional, con lo que es lo que está pasando, puede influir un poco sobre el desarrollo de las diferentes campañas. A nivel de perspectiva de la comunidad. Disculpen. Sí, bueno, yo, ser súper claro, nosotros hemos apostado por la unidad dentro de la centro-izquierda, y bien lo decía Cristian al principio, no solamente desde lo que tiene que ver con las primarias de alcalde, que fue un proceso que por cierto nos costó bastante, pero logramos cuajar distintas voluntades y hacer estas primarias, y obviamente que nosotros somos leales, comprometidos con todos estos acuerdos que tomamos, y apoyamos a nuestro candidato Pablo Iriarte. Con respecto al tema de gobernadores, por cierto que mucho hubiéramos querido que hubiese, o anteriormente se hubiera logrado un acuerdo. Como ocurrió para la alcaldía. Exacto, hubiese sido lo ideal. Lamentablemente no se logró, y como bien saben ustedes, el día de ayer se genera esta situación donde, me disculpan, se genera esta situación donde postula finalmente la candidata Marcela Hernando, y por otro lado también el candidato Ricardo Díaz. ¿Tú crees que puede perjudicar eso de un punto de vista de competitividad? ¿Puede perjudicar una victoria de ese sector? Porque se separan los votos del sector. Yo creo que más que perjudicar una victoria, porque esto es un análisis más bien personal, acá no es tanto como desde el Frente Amplio. Yo creo que efectivamente hoy se constituye como una especie de primaria abierta, digamos, con la elección, por un lado desde la derecha, por otro lado desde los independientes, pero por cierto también desde la izquierda con lo que acaba de suceder. Pero yo creo que es posible ir ordenando en el camino también esta situación. No voy a negar que obviamente trae ciertas tensiones para las distintas fuerzas políticas que conformamos la centroizquierda, pero también creo en la capacidad que vamos a tener para trabajar por un proyecto en común, y en realidad por una región, por un proyecto región que haga prosperar aún más a nuestros habitantes. Marco. Bueno, hay varios temas que Camilo ha planteado, varios temas, pero vamos por partes. En un momento yo lo pensé que iba a decir Camilo dicta blanda que era Venezuela, pero a ver. Ojo, el 80 hubo elecciones en Chile. Que haya una elección no significa que sea una democracia o que deje de ser una dictadura. Me parece fantástico además, porque es muy importante el día de hoy, las credenciales democráticas. Pero lo dijo al concierto, el Frente Amplio no busca replicar el modelo bolivariano. Y eso es una realidad. Eso también me explica por qué mucha gente de izquierda hoy en día, yo he escuchado que lástima que no ganó la primaria Camilo. Yo lo he escuchado muchas veces. Porque hay una diferencia tangencial. Camilo busca que no sea tan así, pero hay una diferencia tangencial. Y es evidente. Respecto a lo que hoy en día está ocurriendo con esta situación política, yo creo que se abrió el apetito político de muchos, tanto en la derecha como en la izquierda. O quizás en los distintos partidos la gente no entiende mucho esto de izquierda a derecha. Yo creo que en todo el espectro político han habido apetitos políticos, cuesta ponerse de acuerdo. Y yo creo que eso es finalmente lo que está hoy día ocurriendo. Y cuando incluso no tengo posibilidad de ponerme de acuerdo, voy junto firme, voy con independiente. Entonces, pero son bastantes las firmas que hay que reunir. Pero lo que finalmente hay que plantear es lo siguiente, es ¿cuál es la mejor alternativa para la ciudadanía? Yo creo que lo que hoy día ocurre es que hay un amplio pool de opciones, y hoy día la ciudadanía tendrá la mejor opción para poder definir. Punto. Yo no dramatizaría con eso. Sí llama la atención, obviamente, que Marcela Hernando a última hora ha dicho, sí, voy, porque fue un tema que voy, no voy, fue una teleserie ahí. Pero finalmente se determinó, yo creo que la ciudadanía tendrá la última opción, y en el caso de los gobernadores está la segunda vuelta. Así que yo creo que puede ser una segunda vuelta entre Marcela Hernando, o en el caso de Ricardo, también puede ser una segunda vuelta entre Carlos y Carlos, pero ojo, también está Fabiano Sandón, que también es un candidato que podría generar un grado de sorpresa en esta elección. Yo por eso, justamente, yo quería llevar a Camilo, hablemos de la derecha. La derecha en cuanto a candidato a alcalde, igual no diría que sea un fiasco, pero hay un fuego artificial, porque aparecieron muchas voces
sabiendo que el candidato natural de Chile Vamos es Sacha Rasmirich, pero luego apareció sobre su costado Eslañe Portilla. Hoy en día no se sabe si va a ir, aún a esta hora, no se sabe si va a ir Roberto Soto o no. Entonces, ¿Cuál es su candidato? No, yo en televisión guardo todavía eso, el voto secreto. El asunto es que la izquierda subo por el candidato a alcalde. Mi candidato, me gustan los candidatos que aprueban la democracia. Eso son, por ahí va mi voto. Pero para seguir con mi razonamiento, la izquierda logró, en base a una votación democrática, a tener un solo candidato para la municipal. Pero para la gobernador tiene dos. La derecha quizás va a lograr encontrar un consenso para gobernador, eso también está discutiéndose a esta hora todavía, para que la ala de Republicano y la de Chile Vamos encuentren un solo candidato. Mi pregunta es, ¿tú no crees, Camilo, que el hecho de que hayan dos en el gobernador puede complicar por rebote a la única que hay en alcalde? Porque básicamente puede afectar, porque va a tener que decidirse, voy por uno, voy por otro, o cómo tú piensas que él puede jugar con aquello, el candidato. ¿Con quién hará campaña el candidato? ¿A quién le va a dar alcalde? su apoyo? Entonces, básicamente, la tarea que se hizo de unir detrás de uno solo en la primaria para el municipio, quizás se va a deshacer en parte por culpa de esta doble cabecilla en la que concerne la oferta para gobernador. Sí, ahí yo quiero acotar para a la comunidad que nos está viendo. Es muy usual que, si bien son candidaturas distintas, los movimientos, las asociaciones políticas hagan la campaña juntos, compartan los mismos recursos, incluso como un ejemplo más técnico, la pancarta con dos personas distintas pero dándose el mutuo apoyo. Eso en realidad tiene bastante alcance al momento de que alguien comienza a asimilar quién va con quién y quién es de tu agrado. Sí, miren, yo creo que, yo insisto, yo sé que se han buscado llegar al máximo de unidad en los distintos espacios. Y también debo reconocer que todavía, como bien decían ustedes, estamos hasta las 23:59. No, incluso aquí, un minuto más, 24 horas. En Santiago también, o sea, esta es una discusión que también quiero que la gente la pueda entender un poco en la casa. Tiene que ver también con una discusión a nivel nacional con las distintas fuerzas que están en otros gobiernos regionales también. Por lo tanto, no necesariamente es una decisión independiente. Claro, no es solamente nosotros. Estamos hoy como Frente Amplio también discutiendo esto con nuestras bases, porque a nosotros nos parece fundamental la discusión con nuestra militancia. Pero también entendemos que existen diferencias dentro, pero que las queremos abordar como corresponde de forma democrática también dentro de nuestra militancia. Pero entendemos también la importancia de tener, ojalá, una candidatura única ahora, y si no se da esa situación y se mantiene como esto que al menos está planteado desde ayer, tendremos que buscar la mejor forma posible para que quien posteriormente, esperando que haya una segunda vuelta donde haya una persona de nuestro sector, sea finalmente quien represente también los valores y los principios que nosotros también llevamos adelante. Marco, su candidato. Los candidatos. Es complejo esto porque de verdad se genera una percepción como una rivalidad previa. En el caso de gobernador, en el caso de Marcela y Ricardo, yo le voy a preguntar cuál es su candidato. Y ahí también sería complejo porque es la posición de Camilo, presidente de un partido, y también Camilo, digamos... Militante, yo sé ciudadano... Pero yo sé cuál es el candidato de Camilo también. Pero después lo vamos a mencionar. Yo, que no tengo candidato. Si no, va a tener candidato. Si lo sabe, dímelo. Va a tener candidato. Pero el tema es que la ciudadanía finalmente tendrá la opción de elegir. El voto obligatorio va a permitir que un gran número de votantes que antes no votaba va a tener que tener la respuesta. ¿A quién yo le entrego la confianza para poder decidir la comuna y la región? Y esto va a permitir que no los segmentos, no las cúpulas, no ciertos sectores políticos ideologizados determinen la votación. Y en ese marco yo me saco el sombrero, gente que ha tenido a nivel nacional la hidalguía, porque esto de la elección también es un poco de ego. Por ejemplo, Ruth Hurtado, que era la mejor de la oposición para Ruth Hurtado en Recoleta, que tenía del Partido Republicano, mejor opción de poder disputar, iban dos candidatos y dijo, yo me bajo. Y se baja no porque estaba tercera, es porque estaba segunda y decía, si yo sigo aquí voy a seguir segunda y no vamos a ganar. Pero acá ninguno quiere bajarse de la candidatura. A eso voy, y yo creo que siempre tiene que haber las instancias de los diálogos, y cuando eso no se da, finalmente es la ciudadanía la que tiene que definir.
Eso puede ocurrir en la derecha, pero también ocurrió en la elección de gobernador, porque evidentemente lo que planteó el presidente Boric fue el que está hoy en día como gobernador es el candidato a la reelección. Algo ahí de ese principio que planteó el presidente Boric no funcionó. Uno ha sido respetado por lo que... Por lo menos. Quiero acotar algo como información, como dato. Hoy se cierran las inscripciones, eso bien lo sabemos. Pero eso no significa que si yo, Javiera Fortuné, me inscribo como candidata, hago mi declaración, yo esté ya corriendo para la papeleta en octubre. No, porque luego tenemos que esperar 10 días hábiles, donde van a finalmente aceptar o rechazar las declaraciones de candidaturas presentadas los directores regionales del servicio electoral. Así que tenemos que esperar 10 días más y recién 1 de agosto ya tendríamos una información más clara. Sí. Todavía estamos al pendiente. Hoy no se acaba. Y me deja agregar algo, Javiera. El proceso, a mí, como bien saben, estoy como presidente hace poco, estamos también en un proceso bien interesante como Frente Amplio y que me ha tocado abordar el tema de las candidaturas. Es un proceso súper pesado, es harta pega. Y claro, o sea, no se sabe o no cierra hasta las 12 de la noche, pero todo lo previo es un montón de cosas, ir a hacer los trámites, la declaración jurada. Por ejemplo, en este momento yo creo que nadie se podría como inscribir si no tiene una declaración jurada, porque eso ante notario... Ha pasado que hay la intención de candidato que se quedó abajo por no tener una documentación. Exacto, ha pasado muchas veces. Sobre todo el candidato independiente. En este proceso también, así que esperemos que salga todo bien, por supuesto. Sí, estamos ahí ansiosos de saber qué va a suceder. Aún nos quedan algunos minutos de programa. Sí. Muy poquito, nos quedan 3 minutos, vamos ya a estar concluyendo, así que me gustaría... escuchar sus reflexiones finales, Camilo, ya que dejamos siempre unos minutos, no sé quién quiere empezar. No, por favor, Marco, ¿qué tal? Camilo, presidente. Camilo, concejal. No, sí, bueno, en primer lugar, volver a agradecer la invitación. Creo que, como lo comentaba en un principio, nosotros como Frente Amplio estamos en un proceso nuevo, obviamente que trae todo un bagaje anterior de mucho aprendizaje, de errores que se han cometido, pero también de acierto. Hay que, creo que, reconocer que finalmente estamos para avanzar. Y el avanzar no significa no mirar hacia atrás. O sea, hay que avanzar mirando también esos aprendizajes. Queremos aportar mucho más en la región. Hay mucho que hacer en esta región, hay mucho que conversar. E incluso, y yo soy de esta postura, de a veces también cruzar los puentes, de cruzar, digamos, el río y conversar con las otras fuerzas con las cuales tenemos diferencias, porque finalmente cuando no logramos llegar a consensos, cuando no logramos tener visiones en común, finalmente somos los vecinos y vecinas de una comuna, somos los habitantes de una región los perjudicados. Yo creo que tenemos mucho más por llegar en común. Sé que se habló en un momento del tema del corredor bioceánico, etcétera. En temas como esos, por ejemplo, hay muchas cosas que pueden beneficiar a la región, pero también obviamente hay ciertas cosas que defender en cuanto a la salud de los habitantes de Antofagasta. Entonces, creo que tenemos que conversar más. Cuando hay más diferencias, más hay que conversar. Creo que hemos aprendido bastante como país de lo que nos ha dividido, y por lo tanto, a partir de ese aprendizaje es donde tenemos que construir los cimientos del nuevo Chile que queremos. Bien. Marco. Sí, recogiendo lo que plantea, lo que dice Camilo, yo creo que eso es una lección de democracia, finalmente, en cómo uno construye el país donde todos vamos a vivir. Y eso es lo que hoy día, lamentablemente, no está ocurriendo en Venezuela. Esperemos que en las próximas horas algo ocurra y alguna luz. Hay que señalar, porque hay mucha información, que Edmundo González no es un candidato de derecha. La coalición que lo apoya tiene partidos desde centro izquierda hasta la derecha. Es una coalición política, y esperemos que ahí también eso ocurra. También esperemos que a nivel local se comiencen a transparentar posturas respecto a un tema político internacional, pero que también tiene que ver con lo nacional. Camilo acá el día de hoy ha sido categórico, ha dicho: nosotros no queremos replicar el modelo bolivariano. Y se le agradece finalmente, porque eso no es un modelo que genere, desde el punto de vista periodístico, uno lo puede señalar, y estadístico, no es un modelo que genere desarrollo de los países. Pero también es bueno que todas las figuras políticas acá
como el otro día andaban todos mostrando el test de droga, también mostrar el test de blancura y sus credenciales democráticas. ¿Estoy a favor de una dictadura? ¿Le digo dictadura o le digo dicta blanda a lo de Maduro? Es que las elecciones hay en una dictadura. El 80 hubo una dictadura en Chile y seguía siendo dictadura. Entonces, esperemos obviamente que lo que ocurra a nivel internacional repercuta a nivel nacional respecto de cómo los políticos, los candidatos muestran sus credenciales democráticas, y obviamente siempre mi candidato va a ser un candidato que tenga credenciales democráticas. Lo respecto acá, tanto candidato dando vueltas, yo creo que puede confundir a la ciudadanía. Ojo, pero finalmente con el voto obligatorio, teniendo la posibilidad de poder tener claridad en los mensajes, yo creo que la ciudadanía hoy día tiene un pool más amplio para poder elegir un candidato y poder elegir de buena forma quien nos regirá como gobernador o como alcalde. Exactamente. Muchas gracias por su tiempo, por estar sí, muchas en el nuevo gracias, capítulo Camilo. Pensé que tenía obligación, por eso Radar. llegó un poco atrasado. Y Marco, debo agradecer a Marco porque yo empecé mi entrevista en ATV justamente con Marco, pero los roles estaban Sí, ahora cambió, es raro. Sí, sí. Todo se modifica, ¿Viste? sobre todo en Chile. Todo cambia, Camilo, todo cambia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, así estamos dando por conclusión este nuevo capítulo, pero no damos conclusión a la conversación, porque hay hartos puntos que nuestros invitados tocaron que se necesita también ahí seguir profundizando bastante, sobre todo lo que sucede a nivel local y también a nivel internacional. Como dato, la última información que nos llega sobre las elecciones de Venezuela, la oposición, María Corina Machado, tenemos el 73,20% de las actas, y Edmundo González, ganó con 6,2 millones de votos. Esto lo vamos a seguir analizando, esperamos que el día miércoles podamos tener un panorama más claro, porque tenemos muchos ciudadanos venezolanos viviendo acá en Chile que ahora no están pasando por un buen momento. Nos vemos entonces el miércoles. Y también vamos a tener mayor información sobre nuestros candidatos para las elecciones de octubre. Hay más certeza. Gracias, Camilo. ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias. Nos vemos pronto. Incluso creo que la ley seca también la querían quitar en el proyecto de ley. Vamos a estar revisándolo. Que estén muy bien. Gracias. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.